para empezar, vean que estoy ahorita en Material Preview. En Render es lo mismo, solo que sin iluminación. No tengo ni una imagen de alto rango dinámico, ni luz, ni nada. Entonces ya está conectado. Share. A experimentar un ratito antes de charlamen. Bueno, como no quiero que esta transmisión dure 1 hora, la voy a dejar así. Entonces lo que quería platicarles es que aquí tengo un objeto que importé de otra escena. Estaba trabajando mi escenario, entonces si presiono tabulador, perdón, diagonal en el pad numérico, veo que estaba trabajando un asset, una librería que está ligada en mi archivo del escenario, en mi archivo principal. Pero este personaje, si veo la malla poligonal, vemos que no está para nada optimizado, no está retopologizado, todo era voxel remesh, decimate, multiresolución, todo lo que fuera necesario con tal de empezar a llegar a la forma, modificadores, sea lo que fuera, ¿no? Entonces, no tengo una retopología, no tengo un desdoble y no tengo información de color. ¿Qué es lo que puedo usar? Esta es una como de cajón. Tengo aquí de hecho mis preguntas para contestarlas y no divagar tanto. Que es colores en el motor de tiempo real. Colores y máscaras, muy importante. Entonces voy a mi Quick Favorite para Display Wire. Esto es con Q, son las herramientas que más utilizo, y aquí tenía en las propiedades del objeto, en Viewport Display, Wireframe, clic derecho, ahorita me aparece Remove from Favorites, pero si no lo tienen en sus favoritos, nada más lo agregan. Estoy utilizando la 2.9, pero esto siempre ha existido, lo que es Vertex Paint. Entonces control tabulador para cambiar de modo, Vertex Paint, y aquí ya veo que estaba utilizando este método de pintura y funciona como cualquier otro método de texturizado, tiene su brocha, nada más que aquí vamos a estar pintando gradientes entre información de vértices. Entonces no es que esté pintando rojo en un vértice, sino que creo que es el Facets. ¿Qué pasó ahí? Como entré a Facets, ahí está, ok, sí. Los Facets tienen un nuevo método de dibujado, de coloreado de la malla, entonces eso fue lo que me dio tantito en la madre, pero vean que entro a Vertex Paint y en realidad no puedo pintar una línea aquí en medio. Lo que estoy pintando es el difuminado entre este vértice y este, y eso es lo que me genera la información de color. Entonces aquí sí necesito resolución, pero si tengo una escultura de medio o alto poligonaje es más que suficiente, pero no la veo en el motor de tiempo real. Entonces cada que yo pinto con Vertex Paint se agrega una capa de manera predeterminada, aquí ya estaba haciendo la de la prueba, que se llama Col. Entonces en el sombreador, Shift A para agregar, Input, Vertex Color, y aquí tengo esta capa predeterminada de Vertex Color, y aquí ya tengo en mi motor de tiempo real esta información de color. Ahora también la puedo ver aquí en Rendered, y ya con mi sol puedo iluminarlo. Pero bueno, otra cosa que podría aprovechar del Vertex Paint, los que han llevado escenarios saben que también lo utilizamos para Vertex Blending, es utilizar esa información como máscara. Entonces voy a irme otra vez a Vertex Paint, y esto lo intenté hace rato, a ver si no me sale mal. Voy a agregar una nueva capa de Vertex Colors y le voy a poner SS de Subsurface Scattering o esparcimiento de subsuperficie, y me parece que como la creo a partir de Col se duplica. Vamos a ver si no la riego. Entonces quiero que todo mi personaje sea llenado por este color, y donde yo tenga información de color voy a utilizarlo como un factor de diferenciación. Piensen en una operación: negro es sí, negro es no,
Blanco es sí, y los tonos grises es más o menos, ¿no? Entonces, si ahorita veo el interior del mandil, está todo en blanco, clic derecho para mi paleta de colores, y quiero utilizar una máscara de diferenciación para el esparcimiento de subsuperficie, perdón, en los dedos, un poquito en los codos, un poquito en las orejas, y un poquito en la nariz. Entonces, si regreso a Material Preview, veo que en realidad sigo viendo esta capa de Vertex Colors. Tengo el esparcimiento de subsuperficie controlado aquí por un slider, pero quisiera controlarlo a través de una máscara. Puedo aumentar todos los valores que ya controlamos por máscaras, pero también puedo, por ejemplo, duplicar este atributo de Vertex Colors que agregué con Shift A, Input Vertex Colors, y de hecho ahí debería estar la otra capa también, Input Vertex Colors, y aquí está mi capa de Subsurface Scattering. Esta la voy a conectar de color a Subsurface, y así ya nada más voy a tener esparcimiento de subsuperficie donde mi máscara me lo permitía. A ver, vamos a agregar unas luces, Light, Sun, Light, Point. Quiero en el motor asegurarme de que tengo Screen Space Reflections porque no es completamente áspero, y también quiero ver los overlays. ¿Por qué no los veo? Porque está hasta acá, claro. Es que estoy en la escena de mi puesto de tacos, no está justo en el centro de la escena. Entonces vean que si yo veo por acá, no hay esparcimiento de subsuperficie, pero aquí por la nariz sí hay, por la oreja, ese aspecto como cerilloso. Entonces por aquí, subirle la fuerza. Control Shift clic izquierdo para, gracias a Node Wrangler, ver el valor de este nodo. Converter, Color Ramp, para que sea todavía más evidente. Quiero contrastar esa información. Entonces esto lo voy a conectar a Subsurface Scattering, y este es mi sombreador final. Y ahí se puede ver hasta el granulado del motor, de que está intentando generar ese esparcimiento de subsuperficie. Pero bueno, eso es en cuanto a los en cuanto a las máscaras, en cuanto a los colores. Lo que quiero también ver es el rig. Déjenme cargo otra vez las preguntas que están aquí, las notificaciones que ahorita no quiero ver. Es rigueando con herramientas de escultura. Eso es algo que está bien loco. Veo aquí con Solid View, tengo Sculpt Mode. Aquí ya empecé a pintar mis facets y tengo Shift barra espaciadora para entrar a las brochas de Sculpt Mode. Voy a salvar porque estoy utilizando la versión experimental de 2.9. Y vean que con esta, cada que yo esculpo con Draw Facets, estoy pintando de un nuevo color la malla poligonal. Entonces, aquí por ejemplo, quisiera pintar el grupo de los pies, porque voy a estar pensando en que cada grupo va a generar una deformación. Por ejemplo, aquí tengo, si yo empezara a pintar nada más, va a generar un color aleatorio para un nuevo grupo de caras. Lo que quiero es extender el de la pierna hacia abajo, entonces dejo presionado Control mientras esculpo el facet y se va expandiendo. Y yo creo que voy a generar un nuevo grupo, Control Shift clic izquierda para Lasso Tool. Vamos a ver qué tal funciona, estoy aprendiendo esto. Con M tengo Mask y voy a enmascarar, todas las caras que me interesa que vayan en este nuevo grupo de caras. Entonces tengo W
y face set from masked, y se va a generar un nuevo grupo para esas caras. Y aquí viene lo que está bien loco, que si sigo en Sculpt Mode y cambio a Pose, que esta es la brocha de posado de nuestro dios Pablo de Barro. Bueno, también puedo empezar a dibujar las caras, facets. Tengo simetría activada con Shift W para generar una máscara topológica a donde yo lleve el cursor. Entonces vean que ahí estoy cubriendo cada dedo. Y puedo dividir por las falanges. Shift W. Esto es parecido a Vertex Colors en cuanto a que depende de información poligonal, no de desdoble de coordenadas. Voy a presionar Alt V tantito, ahí, Alt V para seleccionar los dedos y cuidar ese difuminado de los grupos de caras, porque lo voy a utilizar para posar. Entonces, si quiero que por lo menos las falanges estén correctamente divididas, lástima este color, pero como ya sé que siempre que esculpo con facets sin extender otro grupo, se genera un nuevo color aleatorio. Entonces eso nada más me ayuda un poco a la legibilidad. Ahí están. Ahora, ¿qué pasa? Tengo aquí mis facets. Extendir un poquito para el brazo. Vamos a ver qué tal funciona ahí. Digo vamos a ver porque esto es nuevo. No tengo ni idea de cómo funciona, pero es lo divertido de esto, ¿no? Adaptarnos a las nuevas herramientas. Podría hacer algo parecido con el bigote, si lo quisiera animar. Bueno, si quisiera intentarlo animar. Es que no tengo suficiente resolución ahí. Pero bueno, no importa. Vamos a dejarlo aquí. Ok, ahora sí. Control C para salvar. Y Shift barra espaciadora para cambiar al Pose Brush. Vean que desde que lo estoy poniendo, dependiendo del tamaño, es el alcance de la brocha de posado. Tengo F para controlar el tamaño y ahorita ya configuré la cinemática inversa, pero eso lo tengo aquí a la derecha. En las opciones de la brocha tengo la opción para generar los orígenes de la rotación de manera topológica, que es la manera predeterminada, y cuántos segmentos va a tener este posado por cinemática inversa. Voy a aumentarle a 3 segmentos y cambiarlo a facets para que tome en consideración estos facets que ya pinté. Entonces vean que aquí ya hay una especie de cinemática inversa. Y este es un rig que se está generando instantáneamente en el modo de escultura. Y en cuanto termino de utilizarlo, se elimina. Entonces aquí fácilmente puedo tener mi pose T. Y debería de haber cargado una referencia para esto, pero podemos empezar a romper la simetría. Voy a deshabilitar simetría y voy a guardar una shaky. Le voy a poner base y después aquí voy a generar una nueva pose. Esto es completamente experimental, entonces quién sabe cuánto tarda en romperse. Tal vez es por... sí. Ok. No tenía deshabilitada la pose base y la primer pose
la tengo ahora en valor 1 para que sea lo que esté trabajando completamente. Ajá. Esto, como indiqué en la descripción, es algo que no haría para algo final. Algo rápido como una game jam sin bronca. No me acuerdo si les había mostrado la topología del plomerito de la game jam ¿cómo se llama? ¿Qué fue? Pues la Global Game Jam. Pero era completamente basada en Decimate. Hay algo raro con estos grupos. Es que aquí hay uno extra. Pero facets. Vamos a ver si no lo rompo por ya tener una pose inicial. Sassy taquero. Esto es a lo que me refiero cuando digo que debería de tener mis referencias. Como estoy utilizando los facets, dependo de qué tanta geometría tenga para ir generando este esqueleto instantáneo. Vamos a generar una nueva y este lo voy a poner valor 1. Depende de la base. Bueno, si son shape keys debería de morfear bien gacho. Ahorita vemos cómo funciona esto. Pero sí, eso es en lo que quería dejarlo. Vean que es algo relativamente sencillo de posar. Si esto estuviera mejor trabajado, se vería mucho mejor.
Huguito, si ves esto no me regañes por la animación que les voy a mostrar. Pero solo es una prueba. Uno podría decir que ese es mi estilo de la docencia, solo es una prueba. Solo es por el ejercicio. No, pero es en serio, como quiera lo voy a tirar al carajo todo esto. Ok. Entonces aquí tenemos la pose 2. Y si veo mi timeline, voy a llevarlo del frame 1 Ahora vamos a hacer estupideces. Digo, ya que estamos en esto, al frame 50, 60, vamos a ver. Frame 1, y para tener el keyframe, cero en todas las poses. Vamos a ver, en 30. Y en 60. Esto a 0, deshabilitado. Y para guardar el keyframe, 1 y habilitado. Y para guardar el keyframe. Ok. En el frame 1 también debe estar esta, porque necesita la transición. Ese era 1. Es lo más horrible que puedan ver de animación, pero vean que no está retopologizado, y en caso de que lo necesiten ágilmente, puede salvarles el tiempo. Algo parecido hicimos con el Game Jam anterior, de nada más estar utilizando el Decimate y Vertex Colors para generar animaciones rapidísimas. Lights, y ahí está. En tiempo real. Bien gacho, pero en tiempo real. Sale pues. Ahí un día de estos hago una buena transmisión.